Muy buenas tardes, Gustavo. Lo primero, en septiembre, un 27% menos de matriculaciones que en 2019, el año que por lo visto tenemos que tomar siempre de referencia. Ahora, suben con respecto a 2021, pero claro, se caen en el histórico desde ese año. ¿Hay una tendencia en el sector en Canarias o los datos vienen en forma random, como suele decirse, lo mismo sube, lo mismo bajan? No, la tendencia, bueno, Canarias en el acumulado va mucho mejor que el territorio nacional, por ejemplo, pero también es verdad que caímos mucho más. Cuando se habla de coger 2019 como referencia es simplemente porque fue el último año donde tuvimos una actividad completa y realmente en un marco normalizado. Y normalizado ya no solo me refiero a la pandemia o a los momentos de pandemia, sino también a una crisis muy importante que vive el sector, como otros sectores del gran consumo, por esta crisis de semiconductores, por el tema del transporte que ha sido casi a nivel mundial por ese atasco en Asia y también, por supuesto, este conflicto entre Rusia y Ucrania que nos está afectando a todos los sectores, pero al vehículo en particular, porque había una fábrica muy potente en la zona que no está produciendo y se está notando en las producciones de las diferentes marcas. Nos sorprende mucho leer cosas como que ya se espera un año para la entrega de un vehículo desde que se compra, ¿no? El sector solo puede cubrir en Canarias, según los datos que se han dado, un 20% de la demanda inmediata. ¿Esto ocurre en toda España o solo en Canarias? ¿Y qué es lo que ha pasado aquí, Manuel? Porque no hace mucho, no hace mucho, en 15 días o un mes tenías el coche que habías comprado. Efectivamente, por eso nos referíamos. No solo ocurre en España, no solo ocurre en Canarias, ocurre en España, ocurre en Europa y me atrevo a decirle que casi en el mundo, porque esta crisis, dentro de las ventajas, también hay que ver las desventajas de la globalidad y en esta globalidad, pues como digo, todos esos puntos, hitos que están sucediendo desde la pandemia hasta ahora el conflicto ucraniano, hasta la gran crisis del transporte que hemos sufrido, pues ha hecho que, bueno, pues todas esas circunstancias se den. Ese 20%, 25%, habría marcas que ni siquiera llegan y hay otras que sí lo están pudiendo cubrir. De media estamos en eso. Cuando un cliente entra en una tienda puede tener pues alrededor de un 20%, 25% de opciones de tener lo que quiere o lo que es disponible. En el pasado era casi un 90%. En el pasado me refiero hace poco más de 2 años. Esta situación se ha estabilizado en este tiempo, ha habido picos durante el año pasado y también durante este año donde hemos estado por encima del año de espera en algunas marcas y estamos intentando que eso no afecte a una cosa muy importante para nuestro sector como es la empleabilidad, que la empleabilidad la estemos manteniendo es para nosotros todo un reto y es realmente una cosa que nos hemos planteado como el verdadero objetivo, ¿no? Seguir manteniendo las estructuras y porque los hombres y mujeres, las personas que forman el sector de automóvil, tanto en Canarias como en España, son un sector muy estable, con más de un 93% de contratos indefinidos y estables, con solo ese 7% de variación, y estamos luchando para que no suceda. De eso le iba a preguntar, ¿no? Pues con estos datos y este escenario, ¿cómo está ahora mismo a día de hoy el empleo en el sector? Quiero decir que el sector de venta de automóvil siempre fue una actividad importante, ¿no? En cuanto a la creación de empleo en Canarias, pero claro, como estamos en este 2022, han dicho ustedes que la rentabilidad ha caído del 3 al 1,5. ¿Esto cómo se traduce en número de empleos? Aunque también dicen ustedes que de momento se están manteniendo las estructuras, pero claro, no puede ser infinito el tema. Efectivamente, por eso estamos intentando, como le decía, hacer ese sobreesfuerzo, por eso las rentabilidades están cayendo, porque al final mantenemos prácticamente casi todos los concesionarios en Canarias, están manteniendo las estructuras basados sobre todo en la parte humana, y lógicamente si las ventas están cayendo ese casi cerca de 30% con respecto al año 2019 donde teníamos esas estructuras, pues la rentabilidad cae también. Si a todo esto sumamos que no tenemos capacidad de entregar de forma inmediata, pues la rentabilidad sigue cayendo también. Y si a todo esto viene ahora una crisis de tipos de interés, como todos sabemos, por la subida de estos tipos, bueno, pues se une casi la tormenta perfecta. ¿No puede ser eterno en el tiempo? No. Pero sí es cierto que desde la Asociación de Concesionarios de Faconauto Canarias y Faconauto España estamos abogando a todos nuestros asociados, a todos los concesionarios, por hacer ese sobreesfuerzo, porque, como digo, somos una parte muy importante dentro del PIB del empleo, y dentro de ese empleo no hay que olvidar que es un empleo muy estable, porque la formación previa y la formación que se da durante la vida de un profesional dentro de nuestra industria es muy importante, y no es cuestión en estos momentos de prescindir del talento y que vayan a otras áreas. Hay muchísimo talento profesional dentro de nuestro sector. En Canarias, concretamente, creo que tenemos de los mejores profesionales del sector a nivel nacional, y se demuestra en cada encuentro, con cada marca, pero claro, es muy complicado poder mantener esta situación en el tiempo si no hay un cambio, si no hay una mejora,
y sobre todo si la situación económica sigue apretando de la forma que no es que apriete en este momento exactamente, que también, sino como parecen las previsiones económicas que nos pueden llegar. Ahora que se puede mirar hacia atrás en los últimos meses, desde su punto de vista, ¿ha servido para algo el tema de la gasolina, el tema de subvencionar ese porcentaje en la gasolina? Hombre, es que yo en ese porcentaje tengo dos opiniones. Si les doy la opinión como presidente de Faconauto Canarias y miembro de Faconauto España, le digo que muy bien porque cualquier ayuda es muy bienvenida. Si Bueno, le y doy la y opinión como consumidor también. como consumidor, le digo, pero si me lo subieron 2 días antes y me lo bajaron al día siguiente, pues la verdad que Ya. creo que no era la mejor forma como consumidor, entiendo, porque creo que al final, no sé si usted como consumidor, que también lo es, notó alguna diferencia. No, yo prefiero, Yo, prefiero no opinar. por eso, no, Llegados no, a este yo me punto. meto en este jardín Sí, solo, sí. pero sí digo que creo que, aunque la medida fue muy bienvenida, al final estamos viendo que los precios pues siguen estando muy altos, no han estado estabilizados en ese sentido, Mm. y al final no hay que olvidar que somos una región con una renta per cápita como es Canarias muy baja con respecto, ya no hablo a Península, sino también a Europa, y esa parte creo que no se midió, se dio un todo para todos, y creo que habría que haber sido mirado por las regiones y por las situaciones que estamos viviendo. Esa era una medida en clave nacional, pero en clave de comunidad autónoma, ¿qué medidas entiende la patronal que pueden ayudar a un sector como el suyo por parte del Gobierno de Canarias? ¿Tienen ustedes ahora mismo algún tipo de mesa abierta de conversación desde el sector con el Gobierno de Canarias para intentar adoptar medidas de tipo económico que puedan incentivar al sector? Sí, mire, llevamos años, desde casi que del 2019, pero luego vino la pandemia, luego ha venido la pospandemia, han venido diferentes situaciones. Teníamos un plan de renovación de parque cuando todavía teníamos coches de entrega, y todavía sigue habiendo capacidad de hacer esa renovación de parque, porque Canarias tiene el parque prácticamente más antiguo de España, un parque que lleva rozando los 15 años y cada año envejece más, y queríamos una renovación. Somos un sector que, a diferencia de otros sectores, y no con esto quiero criticar ningún otro sector, ni mucho menos, no pide ayuda para sus empresas, pedimos ayuda para los clientes de nuestras empresas. Luego, no hay que olvidar que el incentivo fiscal que se le dio al vehículo eléctrico estuvo muy bien, pero después tenemos un tipo de IGIC que está al 15% frente al 7% del tipo general, y se habla mucho de impuestos en este momento. Bueno, pues el vehículo paga prácticamente el doble que el tipo general, de media está en un 15%. Entonces, yo creo que en esa mesa de trabajo, por las circunstancias, el gobierno de Canarias, con el que hemos tenido muy buena y con el que tenemos muy buena relación en muchos aspectos, creo que debería dar una vuelta y ver de qué manera nos puede ayudar, sobre todo a nuestros clientes. En cualquiera de los casos, hablando del coche eléctrico, creo que este fin de semana se ha celebrado el sexto salón del vehículo eléctrico, ¿no? De Canarias. Sí, 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 correcto. sí. Esto que para los ciudadanos, el vehículo eléctrico, para los ciudadanos en general, es un poco ciencia ficción, ¿no? Muy pocas personas, esta es la realidad, pueden acceder a un vehículo eléctrico de verdad. No me refiero a un pequeño vehículo que te desplace, que funcione con electricidad, ¿no? Caro de mantener, caro de comprar, y con un futuro me refiero para que se convierta en un tipo de vehículo popular, un futuro bastante oscuro, para que llegue a ese punto, ¿no? También por el coste de la energía. ¿Hay algo que haga cambiar ese escenario que ahora mismo hay? Bueno, yo de entrada le voy a matizar algunas cosas de lo que usted acaba de decir. No es un futuro Mm, oscuro, no hay otro futuro, porque el lineal de compra de todo lo que viene, les recuerdo que mm. países como Holanda, Noruega, Dinamarca ya empiezan a tener a partir de 2025 solo vehículos eléctricos funcionando, pero realmente incido donde está nuestro problema. Nuestro problema es que la renta per cápita de un canario es un 24% de la de un noruego, por ejemplo. Entonces, cuando vemos esas diferencias entre Canarias y Centro Europa, y vemos que la renta per cápita de los canarios avanza tan lentamente, pues sí se nos hace difícil y cuesta arriba. ¿Qué ocurre? Que es que va a llegar un momento en que no haya otro tipo, porque en 2035 la Unión Europea prohíbe la venta de vehículos térmicos. Solo podrán ser eléctricos, las infraestructuras van muy lentas. Hay un ejemplo como la isla de Gran Canaria, que se ha planteado, entre otras cosas, esta iniciativa del Salón Mobilec, una red de recarga de casi 40 puntos de recarga en toda la isla. Esto frente al resto de islas se nota porque el parque eléctrico de Canarias, el 50% está en la isla de Gran Canaria. Entonces eso se va notando. Ahora, el futuro
Lamentablemente, por lo que usted dice, yo le tengo que informar que es eléctrico, porque no va a haber otra situación, salvo que cambie la normativa. Bueno, pero supongo que ocurrirá como ocurrió con otros dispositivos, ¿no? Cuando se eliminaron, no sé, cuando se eliminó el vinilo y el compact disc empezó a costar 20 euros, ¿no? O Sí, 30, pero o cuando el vídeo costaba 300.000 pesetas, comprarte un vídeo y de repente al final lo podías comprar en un supermercado. Suponemos que también se estandarizará el precio de un vehículo eléctrico, porque hoy por hoy una persona, un ciudadano que nos está escuchando, no puede acceder a un vehículo eléctrico. O sea, el más barato es que sobrepasa los 20.000 euros. Y eso es imposible para una persona, como usted dice, con los sueldos que se manejan en el caso de Canarias, yo creo que en general en toda España. Esto es una realidad. bueno, una realidad porque la cuota de mercado en Canarias, por ejemplo, dobla la de la península teniendo casi 10.000 euros menos de renta per cápita. Y sin Bueno, embargo, Canarias tiene ya ronda casi cercano al 5%, mientras la península está en un 2,83. Quiero decir, la realidad que usted dice de la economía canaria es la que es, pero también es una realidad que el avance, sobre todo porque va a ocurrir una cosa que usted acaba de decir, llegará un momento que en el lineal de compra no haya otra cosa, que se abaratarán. Mire, tendrá que abaratarse porque se aumentarán las producciones, pero no crea usted que se va a abaratar demasiado porque las tecnologías cuestan lo que cuestan. Un compact disc nunca llegó a costar lo que costaba un casete, nunca. ya. Entonces, y recuerdo que todo el mundo decía, los casetes no se pueden quitar porque son mucho más baratos. Bueno, pues un compact disc, recuerde usted, ya que habla usted de las pesetas, a lo mejor muchos oyentes no saben de lo que estamos hablando tú y yo, porque ya Ya, tenemos pero una edad. bueno. Eh, Cuando hablábamos, acuérdese, la cinta que le llamábamos no puede desaparecer, y desapareció y se quedó solo el compact disc, Ya. acuérdese. Y al final aquí ocurrirá lo mismo. ¿Qué ocurre? En territorios como el nuestro, tenemos una ventaja fiscal, pero tenemos una desventaja en la cuestión de renta per cápita, y eso es una realidad que la tenemos nosotros y otras muchas regiones de España. Pero, desde luego, el gran problema va a estar en el desabastecimiento en el lineal de compra, porque Europa va a otra velocidad. Y el problema ahora mismo está centrado solo en dos países en Europa, en dos países de manera importante. Uno es España y otro es Italia. El resto de países, por ejemplo, la vecina Portugal, con mucha menos renta per cápita que España, alrededor del 20%, nos saca ya una diferencia de cuota cercana al 25% de introducción del vehículo eléctrico. Ya hay marcas que solo para España e Italia lanzan versiones térmicas de ese mismo modelo. Para el resto de países solo lo lanzan en eléctrico. ¿Cuánto va a durar esa paciencia de los fabricantes en ese sentido? La Europa ya ha puesto fecha, que es 2035. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que plantearnos es que habrá zonas donde, bueno, pues el acceso al vehículo se va a poner un poco complicado en ese sentido, pero debemos de ir mejorando también en el aspecto económico. Ya. Pues Manuel Sánchez, presidente de Faconauto Canarias, la patronal que integra a las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas. Manuel, gracias por acompañarnos. Un saludo, buenas tardes. Un placer siempre, Gustavo. Buenas tardes.